Hola mis queridos rebeldes, sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada. En este episodio estaremos platicando con Mauricio Angulo, un diseñador que admiramos un montón, cuenta con más de 20 años de experiencia, es Sprint Master certificado, también fue desarrollador y la verdad es que tiene una experiencia que admiramos mucho. Le encantan las comunidades tecnológicas. En el 2004 fue coordinador de la comunidad Webmaster México, una comunidad abierta enfocada 100% a web y en su momento la más grande en Latinoamérica. Ha participado en Google for Startups Accelerator y es una de las iniciativas, y ha participado en iniciativas para Microsoft y varias empresas en México y Latinoamérica. Además, hoy en día es miembro de la junta del capítulo Yuxpa México desde el 2020. Durante el episodio, que les juro que van a encontrar un montón de valor, Mauricio nos cuenta cómo fue su acercamiento a la parte de UX, y me gustaría recalcar que fue una parte muy natural, porque al final del día él tenía un problema de vista y él en ese momento quiso entender cómo iba a interactuar con las computadoras, ya que venía justamente de la carrera de informática o de programación. También platicamos sobre su perspectiva alrededor del UX y la industria, la web 3.0 y cómo deberíamos abordar los nuevos retos que se vienen como diseñadores en esta nueva industria con estos nuevos retos. La verdad es que este episodio tiene mucho valor. También nos cuenta justamente cómo co-creó o cofundó la parte de UX Nights, una comunidad muy grande en México que daba un montón de valor a los diseñadores. Un agasajo. Denle suscribir en YouTube, escúchenos en Spotify, Amazon, Apple y Google Podcast. Y pues recuerden, somos bien rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos rebeldes del mundo. Bienvenidos a la Meta Rebel, aquí donde la moneda de cambio es el valor que te llevas en cada uno de los episodios. Los saluda el pasito tuntún de los podcasts. El no hay problema, aguanto otro proyecto porque chavo. El que podría catalogarse como el niño de la película de terror al que le dices, no niño, no abras el pozo, pero ahí va y lo abre. Yo soy Benjamín García. Dicho eso, quiero invitar a esta mesa a la discusión y la polémica, el consejo de cabecera, al no me haces caso, Benja, al Bitcoin de esta dupla, al niño más bonito, al bonachón, a mi amigo Ulises Arbizu. Ulises, bienvenido a este segundo episodio de la tercera temporada. Exactamente, Benja, muchas gracias, qué buena entrada, viejo, te estás puliendo en cada una y nada más tengo que chulear el fondo que tienes ahí muy zen, tu escritorio, quedó muy bonito. Ya, yo creo que la gente no ve el desmadre que está del otro lado. La gente muchas veces no ve el desmadre del otro lado. Como un set de televisión, pero se ve bonito. Sí, me gustó mucho. Me sí. inspiras porque yo ando un poco sobrio con mi fondo, pero ya iremos metiéndole más producción, ¿no? Y buenísimo. Y qué padre estar grabando otra vez, segundo episodio, tercera temporada. Ya sé. Y venga, pues vamos a darle porque el invitadazo que tenemos esta vez es genial. Esto, y bueno, y ustedes ya lo vieron en la portada, pero nada más déjame decir algo. En esta temporada empezamos el episodio pasado con Omar Mendoza y terminamos la segunda temporada trayendo a muchas personas que admiramos, que sabemos que llevan un montón de rato también haciendo cosas muy grandes y aparte haciendo comunidad. Entonces este episodio para nosotros también es muy especial porque traemos a alguien que conocemos también desde hace un montón y que justamente cumple esta característica de decir, te admiramos un montón. Mau, bienvenido a The UX Rebels, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me ha encantado estar con ustedes. Buenísimo. Oye, pues para los que hayan vivido en una cueva, así como que, y hayan escuchado con extrañeza, que esperemos no sean tantos, y si sí, sea porque son recién venidos a esta industria del UX. Mauricio Angulo, desde mi punto de vista, o al menos, no sé, Benja, si creo que compartes la opinión, yo le llamo de los founders, de la vieja guardia, de aquellos que empezaron a hablar del tema cuando todavía no era famoso, y la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí en este programa, pero vamos a empezar con la primera pregunta, la de rigor, la del ritual. Mau, ¿qué te hace rebel? Bueno, yo originalmente estudié ingeniería en computación. Yo soy programador de formación, trabajé muchísimo tiempo como desarrollador. Hice un poquito de todo, hice web, hice aplicaciones, hice cosas en backend, pero siempre fui como el raro que le gustaba el diseño, siempre fui el extraño que estaba hablando de cosas más allá de la programación. Y siempre me gustó trabajar con gente creativa, siempre me gustó trabajar con diseñadores. Inevitablemente se me fueron pegando sus mañas.
y pues, eventualmente me convertí en diseñador. Entonces, pues me sigo pensando en mí mismo como programador, pero la verdad es que hace años que dejé de escribir código. Soy diseñador de UX desde hace ya casi 20 años. Entonces, heme aquí. Oye, Mao, muy interesante lo que dices y se me hace em, pues muy peculiar tu inicio en una industria donde en teoría, y entre comillas, en teoría los diseñadores se han hecho del UX. En tu caso, siendo desarrollador, ¿qué es lo que te hizo decir por aquí va? Y corrígeme si estoy mal. De alguna manera, digamos, dejaste de hacer código, de estar en proyectos que implican código en un sentido estricto y focal, a empezar a hacer proyectos que tuvieran que ver con experiencia. ¿Qué fue lo que te hizo ese gancho para decir, de aquí soy? Bueno, yo empecé a programar muy, muy joven. Cuando estaba todavía en secundaria, tuve mi primer trabajo como programador. Y cuando tenía 15 años empecé a quedarme miope. Entonces empecé a usar lentes. E inmediatamente me empezó a entrar un terror espantoso pensando, así me voy a quedar ciego. Y si me quedo ciego, ¿cómo carambas voy a poder utilizar la computadora? O sea, mi futuro era así de ir por la calle con un bastón o de tocar la guitarra en los camiones. Okay. Muy dramático. Entonces pensé, tanto tiempo aprendiendo cómo funcionan las computadoras para acabar así, no puede ser. Y ahí venía la pregunta de, ¿será posible que una persona invidente pueda usar una computadora? Wow. Y me puse a investigar, me puse a leer, me puse a estudiar. Entré a la Universidad de Ingeniería en Computación y me metí de cabeza en ese tema. Aprendí a leer braille y mi tesis en la universidad fue precisamente sobre interfaces de usuario para personas invidentes. Junto con otros dos compañeros diseñamos entonces en 1999 un monitor braille que se conectaba a cualquier computadora con el objetivo de convertir, y esto todavía en interfaces de texto, texto de un monitor normal en texto braille que una persona invidente pudiera leer con las manos. Digo, muy poco sabía yo acerca de la historia de braille o los temas de accesibilidad, pero sí me acuerdo que fue la primera vez que me tocó hacer pruebas con usuarios reales, como parte del protocolo de la tesis. Y fue una experiencia que me cambió la vida, de poder interactuar con personas auténticamente invidentes, de entender que en lugares como México la mayoría de las personas invidentes lo son debido a la diabetes, lo cual les impide también leer braille. Pero sobre todo interactuar con personas de carne y hueso que tenían problemas de verdad y entender su problemática, entender su contexto de primera mano, no nada más de ser tecnología, sino de entender que lo que yo hacía era para otras personas. Ahí fue cuando le di la vuelta, me metí a fondo en temas de accesibilidad, lo cual eventualmente me llevó a usabilidad, a interacción humano-computadora, y pues 7 años después tuve mi primer trabajo ya con el título de experiencia de usuario. Desde entonces no he dejado de hacerlo. Me gusta pensar que el tema de accesibilidad sigue siendo, dentro del montón de cosas que uno hace en UX, mi parte fuerte. No me he quedado ciego, pero he tenido la enorme suerte y oportunidad de poder meter esa perspectiva en montones de proyectos en los que he trabajado, precisamente para hacer páginas, aplicaciones, proyectos más accesibles y para concientizar a la gente, tanto diseñadores, programadores y empresas, de la importancia de crear productos accesibles. Wow, mira, yo esta parte de tu historia evidentemente no me la sabía, yo no la conocía. Qué chingón, porque creo que entras en la parte o llegas a este mundo en una de las partes medulares de lo que hacemos o de lo que trata la disciplina, o sea, realmente hacer tecnología más fácil. Y hablando, no quiero decir usuarios extremos, pero sí en casos muy, o sea, que no tienen nada que ver a lo mejor con productos digitales formalmente para de consumo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entras desde una parte a lo mejor más humana, por llamarlo de alguna forma, y eso está padrísimo. Yo aquí me sale una duda muy en particular. Tú entras en este mundo y lo platicábamos en otros episodios.
ustedes son de hace 10 años, hace 15 años, ya había conversaciones alrededor de experiencia de usuario. Aquí le llamamos un poquito ya más subidas de nivel, es decir, ese tipo de conversaciones donde, oye, estamos diseñando hoy día interfaces para personas invidentes, ¿no? ¿Qué ha cambiado o tú cómo ves que ha cambiado esta industria o esas conversaciones alrededor de ese año en el que tú entraste a este mundo y que teníamos este tipo de conversaciones porque existían, a hoy, cuando de alguna forma con este boom que hay alrededor de yo quiero ser UX, yo sentiría, ojo, es percepción mía o es opinión mía, nos hemos regresado un poquito más atrás a hablar de cosas que no es que no sean importantes, pero pues, estamos hablando más, por ejemplo, de interfaces. ¿Tú cómo ves este tema de cómo ha cambiado hoy al 2022? Bueno, es un tema de varias perspectivas. Creo que desde la perspectiva de las empresas lo que ha cambiado es que ahora ven este tema como algo importante, como algo a lo que vale la pena invertirle tiempo, invertirle dinero, y que saben que no nada más es por ser una buena persona o por un tema de responsabilidad social, sino que el diseño de buenas experiencias de usuario, el diseño de productos usables, accesibles, visualmente atractivos, es bueno para el negocio. Antes no lo veían así. Antes era únicamente el aspecto funcional de las cosas. Así de, pues está horrible, pero funciona, ¿no? Entonces lo que dicen, diseñado por un ingeniero. Estos días ya no. La barra es mucho más alta y las empresas están buscando cómo subirse ahí, dado que tenemos experiencias y casos de empresas como Apple, como Netflix, como Nike, que han invertido fuerte y han obtenido dividendos enormes. Entonces es un tema de interés. Del lado de la industria, es decir, de los practicantes de experiencia de usuario, lo que me da gusto ver que ha cambiado es que todo el entorno y todo el medio se ha vuelto mucho más accesible, mucho menos elitista de lo que era hace 20 o 25 años. Y lo digo en el buen sentido, es decir, en aquella época, y a mí me tocó, para poder entrar a estos foros, hablar en discusiones serias de usabilidad y accesibilidad, generalmente ocurría en espacios académicos o en foros gubernamentales. Y el acceso a estos foros era extremadamente limitado. Primero, en términos de difusión. Muchos académicos únicamente participan o dejan participar gente en estos espacios. En aquella época, sí, solo si les daban puntos académicos, porque tenía más que ver con publicaciones, con tesis o con becas. Y era extremadamente teórico, era extremadamente elevado el discurso, era poco accesible para las personas, pero estaba bien. Y las pocas personas que estaban haciendo esto a profundidad, pues lo hacían más como parte de un trabajo, de una labor académica, de instrucción o de investigación, pero no estaba realmente siendo aplicado en el mundo real. Ahora, yo soy ingeniero de formación y a mí me gustan las cosas prácticas. Entonces, cuando yo llegué al mundo de UX, pues ya traía el mindset del mundo open source, del desarrollo ágil. Entonces, algo que entonces era cierto de UX es que pues, la gente hablaba mucho, pero hacía muy poco. Ok. Y también, tanto literatura, cursos, como capacitación seria sobre esto era extremadamente escasa. Casi todo el material para poder aprender estaba en inglés o estaba en región 1. Y los libros eran pocos, eran caros, eran escasos. Y aparte había que saber hablar inglés o hablar otro idioma. Yo en mi caso tengo la suerte de hablar inglés desde hace mucho tiempo, entonces pude sumarme a eso, pero no fue sencillo en términos simplemente de estar buscando, de estar persiguiendo gente, de estar cazando cursos, de estar buscando libros, y lo peor, no había mucha gente con quien hablar de estas cosas. Entonces cuando uno hablaba de, oigan, ¿quién quiere hablar de UX? Todo el mundo se queda viendo otra vez al raro de qué es eso, y ahora con qué saliste. Ajá. ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Sí, caray. Entonces, afortunadamente eso ha cambiado. Creo que
todos los espacios que se han abierto de comunidades, primero en digital y después en presencial, de que las universidades y los centros de estudio e investigación también se han abierto y tienen más disposición para hablar de estos temas, para abrir cursos, es algo muy bueno, porque tenemos como industria un déficit enorme de profesionistas, sobre todo acá en región 4, pero también ese déficit existe porque no hay una buena oferta para formar profesionalmente a la gente para subirse al mercado. Lamentablemente, mucha gente que aprende a hacer UX lo aprende al estilo de aviéntate por las escaleras. En el camino algo se te va a pegar. Sí, de acuerdo. Bueno, tenemos muchos cursos en línea, tenemos muchos bootcamps, tenemos muchos cursos rápidos, pero eso también viene de la mano de que las empresas no quieren invertir en su gente, entonces queda del lado de los profesionistas ellos mismos pagarse sus libros, pagarse sus cursos para poder crecer profesionalmente, lo cual es terrible. Lamentablemente es algo que ha pasado antes, tanto en el mundo del diseño digital como en el mundo del desarrollo e incluso en el mundo del emprendimiento. Y bueno, hay mucha gente tratando de cambiar esto. Este podcast es un gran ejemplo, igual que montones de comunidades, de espacios, de cursos y de conversaciones que hay en todas partes. Con lo cual, cada vez hay más gente en esto y la conversación se hace cada vez más interesante. Buenísimo. Oye, Mau, está muy interesante. Tocaste un tema al cual me voy a salir un poco voy a sacar una pregunta personal que siempre he tenido y que últimamente me ha rebotado mucho en la cabeza alrededor de estos inicios de UX, porque creo que de alguna manera ha evolucionado, y lo decías hace rato con esta cuestión de las marcas y los servicios, los productos se dieron cuenta que hay que tener, entrecomillando, un impacto visual, que eso hace que sea un diferenciador en el servicio, por decirlo de algún modo. Y creo que en algún punto pasamos, como lo decías, de hablar de usabilidad a hablar más como de cómo es la interfaz, cómo interactúas con ella, cómo se siente, cómo se ve. Ahí mi pregunta sería, ¿sentiste este cambio? Porque de repente ves estos debates con o sin sentido, mucho o poco, el hecho de decir, yo hago UX design y otro hace UI design, entendiendo, y mi pregunta va por aquí, entendiendo que, al menos desde mi punto de vista, es algo parte íntegro, solamente son roles distintos, pero ¿hasta qué punto de repente, sin querer, nos hemos apropiado del UX como para decir, nosotros tenemos la verdad del usuario, y usar este diferenciador hacia los demás? Y por eso hay muchos que dicen, yo no hago UI, yo hago UX, aunque para mí es como parte de lo mismo, pero puede crear como esta sensación de, no, yo traigo la voz del usuario. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes alguna opinión al respecto de estos paradigmas que se pueden dar, o de estas atmósferas que se pueden dar en la industria? Pues mira, una frase que a mí me suena mucho del mundo del diseño es que el diseño es demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de los diseñadores. Ok. Buena. Okay, me Sí, gusta, buena, me gusta. sí. Buena. Y especialmente en el mundo del diseño de UX. Cuando uno diseña UX, la interfase es una parte crítica de esa experiencia, pero por mucho no es toda la experiencia. Exacto, totalmente. Es como cuando se construye una casa. Es un proyecto demasiado complejo para que nada más lo haga un arquitecto o para que nada más lo haga un contratista. Se necesita mucha gente que sepa de un montón de cosas. Para hacer una casa se necesita arquitectos, ingenieros, maestros de obras, se necesitan electricistas, plomeros, decoradores, pintores. Se necesita un montón de gente que sepa un montón de cosas, porque es demasiado para una sola persona hacer algo así. Y no que una sola persona no lo pueda hacer, pero siempre le va a faltar algo. O si se apoyan en un especialista, eso que hace puede ser más sencillo, puede ser mejor. Y eso pensando no nada más en entregar un producto, sino en la gente que va a usar esa casa, que va a vivir ahí. En digital es algo parecido.
la UI es sumamente importante y es el aspecto tal vez más tangible y más visible para los que no saben o no entienden del tema de la experiencia. Sí, más totalmente. hace 15 años, cuando estábamos hablando apenas de la web 2.0, donde el mundo de desarrollo y de emprendimiento estaba dominado por el pensamiento ingenieril de primero vamos a hacer que funcione y luego nos preocupamos de lo demás. O, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo tiempo en sector financiero, donde en aquella época a todo este tema de diseño UX le llamaban servicios de valor agregado, porque Sí. los bancos dicen, nuestro negocio no es hacer cosas bonitas ni usables, nuestro negocio es hacer cosas seguras. Entonces, si las podemos hacer bonitas es extra, pero eso no es nuestro El negocio. valor agregado. Ok. Sin embargo, es una versión muy centrada en el negocio, muy centrada en la productividad y en la eficiencia. Es una visión muy utilitaria de cómo funciona el diseño. Y en ese sentido, cuando le damos la vuelta y entonces empezamos a hablar no de lo que el negocio quiere, no de lo que las áreas técnicas o de comunicación pueden hacer, sino de cómo lo siente el usuario, es decir, de poner al usuario primero en esa ecuación, entonces cambian las cosas y nos damos cuenta de que no se trata nada más de la interfase. Por ejemplo, interfase padrísima, pero que es difícil de descifrar, pues es muy bonita, pero no es usable, por lo tanto, no sirve. Una interfase, un producto que se ve padrísimo, que es usable, pero que el contenido es malo, pues no pasa de ser un adorno. Así algo lindo para ver, pero que no cumple el propósito de lo que se va a usar. Por eso, sí, digo, para los que recuerdan de aquella época donde la web estaba plagada por sitios hechos en Flash, en esa época con malas conexiones se usaba mucho hacer cargadores en Flash muy visuales, con bolitas y sonidos y la cosa, y eran preciosos, pero no servían para nada. Entonces, después de que las personas, los usuarios lo vean una vez, la segunda vez lo que estaban buscando era el botón de cómo me saltó esto. Sí, de acuerdo. Totalmente, totalmente. Y por eso ya no usamos Flash. Entonces, la interfaz es sumamente importante. Yo personalmente no soy partidario de hablar de UX diagonal UI. Es un término que aborrezco porque siento que lo que hace es poner una división entre los que hacemos UX y los que hacemos UI. Y en realidad no existe tal división porque todos somos diseñadores, todos hacemos lo mismo y queremos lo mismo. Ciertamente hay personas que hacen UI mejor que otros y que dicen, sabes que yo me voy a ser especialista y que quiero hacer interfaces, quiero hacer figuritas, quiero hacer la parte visual, que alguien más se encargue de lo demás. Y se vale. Hay quien dice, ¿sabes qué? Pues lo del UI no es lo mío, yo quiero dedicarme a investigar qué es lo que mueve a la gente, o yo quiero hacer contenido, o yo quiero hacer animaciones, o yo quiero trabajar en desarrollo de frontend, o en optimización de la conversión, o quiero dedicarme al aspecto creativo del proyecto. Y se vale, porque todo eso es UX. E incluso, y es una conversación que he tenido con desarrolladores, un desarrollador no es otra cosa más que un diseñador que usa código para crear cosas. Totalmente. Los programadores también somos diseñadores. Nada más que usamos herramientas diferentes. Al final todos queremos lo mismo. Queremos crear un producto que la gente ame usar. Porque ahí está, por un lado, la responsabilidad social que tenemos de ayudar a la gente a resolver sus problemas. Y por el otro lado, pues la gente está dispuesta a darnos dinero si les ayudamos a resolver sus problemas. Entonces, todos ganamos. Claro. No, yo tengo aquí en mi oficina, tengo un ladrillo de Bull Espuma que le aviento a la gente cuando dice UX UI. Porque yo lo considero un tema de mala educación. O sea, decir UX UI inmediatamente viene aquí con un golpe porque no debemos hablar así. Es feo, es malo. No debemos hablar en términos de quién hace UX y quién hace UI. Todos hacemos UX, simplemente atendemos un aspecto diferente del UX. De acuerdo. Oye, Mau, ahí me explota un montón de la cabeza y te voy a explicar y te platico por qué. Esto me hace mucho sentido. En el episodio pasado incluso hablábamos acerca de... Incluso deberíamos dejar de estar hablando de habilidades blandas y habilidades soft skills y hard skills, ¿no? O sea, incluso tendríamos que empezar a llegar allá y hablar formalmente, como bien lo comentas, de diseño, simplemente diseño.
Y aquí me explota un poco la cabeza en el sentido de, hace poco, bueno, para este punto, seguramente las personas que están en el newsletter de Vista 360 ya lo leyeron, pero yo ahí hacía una analogía medianamente con que esta parte de que los diseñadores UX, más allá de lo que hagan, nos tenemos que empezar a volver más como orquestadores, ¿no? Más bien como... Y orquestadores en el sentido de causar sinergia entre las distintas áreas. Mi duda sería, o lo que más o menos intento formular o preguntarte es, ¿qué tanto tenemos que empezar, bueno, qué tanto tiene que ver nuestro rol, digamos que para hacer un buen diseño de experiencia de usuario en una organización? ¿Y qué tanto tiene que ver o qué tanto tenemos más bien que estar impulsando que, como tú bien comentas, todo el equipo tenga realmente este mindset? Más allá de decir, tú eres el diseñador UX, es todos hacemos UX. ¿Tú cómo ves este reto? Porque pues al final del día creo que para allá va, pero para ir allá, ¿qué tendríamos que trabajar nosotros para poder, digamos, que causar esa sinergia como lo hace hoy un día, pues, un director de orquesta? Claro. Miren, parte del tema, como les decía, es que todo este tema de diseño, de creación, en las empresas generalmente lo ponen en la base de la pirámide organizacional. Programadores, diseñadores, gente de UX, toda la gente que opera, generalmente son pues colaboradores independientes de la organización, en el sentido de que no tienen gente que les reporte, no manejan equipos, y se les coloca ahí porque se les considera utilitarios. Pero es una visión muy pasada de moda, muy antigua, honestamente, donde a los diseñadores se les considera casi como un centro de costo, porque dicen, los diseñadores me cuestan dinero, pero no generan dinero. Los que generan dinero son los de ventas, son los de marketing. Y dado que las empresas lo que los mueve es el retorno de inversión, es el dinero, pues se enfocan en eso y dicen, es que el diseñador me cuesta, trabaje o no trabaje, venda o no venda, produzca o no produzca, mientras que el otro pues le puedo poner una cuota y seguro va a estar produciendo porque ellos me generan retorno tangible. De acuerdo. Conforme nos hemos empezado a mover hacia una economía más digital y a donde también las empresas se han dado cuenta que este tema de la experiencia no nada más es que la página, la aplicación o el brochure se vean bonitos, sino también empezamos a hablar de diseño de servicios, de diseño de procesos, y vamos, cada vez se escucha más este asunto de las experiencias, ¿no? Como Starbucks, que vende experiencias, aunque nunca me han podido vender una, nada más venden café ahí, pero en medida que las empresas se dan cuenta de que este asunto de la experiencia requiere de gente que sepa articular y explicar y planear la experiencia, es decir, verlo desde un punto de vista más estratégico, pues es natural que se empiecen a crear equipos. Y es un proceso normal, evolutivo dentro de la cultura de las empresas de madurez en experiencia de usuario. En las últimas semanas hemos visto un montón de artículos sobre el tema de madurez de UX en las empresas por parte de Norman Nielsen Group, porque es un tema donde la misma industria está evolucionando, donde ya los propios diseñadores de UX nos estamos empezando a dar cuenta de que nuestro rol no es únicamente utilitario o mecánico, sino tiene que ser estratégico y tiene que integrarse en todos los procesos, no nada más en las partes técnicas, y tiene que, para que pueda fluir, tiene que estar desde la punta de la pirámide organizacional. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay muchas maneras. La forma lenta, que es lo que mucha gente hemos estado haciendo hasta ahorita, pues es tratar de convencer a la gente de que lo que hacemos provee valor, de que es bueno para las empresas y que es bueno para los clientes. Pero cambiar la cultura desde el sótano es extremadamente lento y difícil. No es que sea imposible, simplemente toma demasiado tiempo. Para que haya cambios en la empresa, pues tiene que cambiar las personas que controla cómo funciona y cómo piensa la empresa. Entonces eso tiene que ser desde arriba. Estos días tenemos modelos como DesignOps, que justo ayudan a hacer algo así, que ponen un camino, una ruta clara y un conjunto de procesos, procedimientos, políticas y metodologías que permiten al diseñador poder conectarse con las otras áreas del negocio y poder subirse a conversaciones que
tienen menos que ver con diseño y más con lo que es importante para la empresa y para las otras áreas. Aquí como diseñadores lo que nos toca es precisamente aplicar lo que sabemos de UX y considerar a todas estas otras áreas no como compañeros, sino como usuarios también. Aplicar esta perspectiva de centrado en humanos, centrado en personas, y empezar a pensar, oye, esta gente de contabilidad, pues también son personas. ¿Cómo podemos conectarlo con lo que nosotros hacemos? ¿Cómo podemos meterle UX a lo que ellos hacen para que a su vez lo que ellos hacen esté centrado en nuestros clientes y que sume la experiencia de usuario? Al final, todo lo que hace una empresa que toca al usuario final o que tiene impacto en el usuario final es parte del UX. Entonces, cómo la gente contesta el teléfono, cómo están redactadas las facturas, cómo se entregan los recibos, las políticas de devoluciones, cómo se hacen los contratos, todo eso tiene que ver con UX, pero de nuevo es demasiado para que una sola persona lo haga solo. Entonces, inevitablemente tiene que haber equipos, y cuando esto rebasa y toca toda la cultura de la empresa, es cuando ya lo estamos haciendo pues de una forma más holística, más integral y más completa. El futuro del UX, yo creo, es que eventualmente todas las personas, independientemente de su rol, posición, puesto o estudios, van a tener UX como una competencia dentro de sus perfiles, ya sea en mayor o menor medida, hablando de usabilidad, de accesibilidad, de diseño, de creatividad, pero es algo que todos van a tener que tener, igual que estos días todo el mundo sabe usar como una computadora independientemente de lo que hayan estudiado. Cuando las computadoras empezaban, no, había que ser ingeniero, había que ser programador, había que ser científico para usar una computadora. Estos días todo el mundo usa una computadora, no para hacer cosas científicas, a veces lo usamos para jugar, a veces lo usamos para subir banners a una página, pero todos, ya es parte de nuestro perfil. Y yo creo que en los próximos 10 años, o sea, de aquí al 2030, lo que vamos a ver es que todas las posiciones en cualquier lado van a tener un componente de UX. Y todas las escuelas y todas las carreras van a llevar al menos un semestre o alguna materia donde hablen de UX, porque al final todo lo que las personas hacemos generalmente es para otras personas. Tiene sentido que tenga UX. Sí, está muy, muy interesante este punto que dices, y hablando justo sobre esta parte de hacia el futuro, a mí me gustaría, ya nos hablaste un poco sobre cómo es, digamos, antes que te tocó vivir a los inicios y cómo es ahora. ¿Tú qué crees que, o si desde tu perspectiva hay algo que no estemos haciendo tan bien, o algo en el cual tengamos que madurar todavía en cuanto a la industria, como, sobre todo como practicantes de UX, y como en algunos casos estos propios practicantes que también ayudan a difundir, a evangelizar de algún modo? ¿Crees que hay algo en lo cual todavía nos hace falta madurar para seguir avanzando y como dices, tratando de cambiar estas industrias que se mueven bajo modelos un poco pues arcaicos? Uy, sí, nos falta muchísimo todavía. Vamos, hay mucha gente y muchas conversaciones estos días, sobre todo de gente que ya tiene carrera en esto. Todos los que decimos que son senior, que ya tienen más de 10 años trabajando en esto, que hablan ya con añoranza diciendo, es que ya la época dorada del UX ya se acabó. Es que ya conozco todas las herramientas, ya leí todos los libros, ya tomé todos los cursos, y están como Alejandro diciendo, es que ya no hay nada más que aprender. Lo cual es una tontería. Porque no nada más la tecnología cambia y salen cosas nuevas, paradigmas nuevos, plataformas nuevas, enfoques nuevos a interactuar con la gente. Ahorita que estamos en un punto de inflexión súper interesante de esto que llaman ahora la web 3.0. Y ahorita quisiera regresar a ese punto porque se me hace bien interesante para la gente que hacemos UX. Pero todavía queda muchísimo más que hacer, y queda muchísimo más que explorar, mucho más que crear. Más bien, lo que siento que a mucha gente le duele es que este tema de UX ahora ya es mainstream. Es decir, ya se ha vuelto más popular y más accesible. Ya no es un asunto de unos cuantos que saben hacer UX. Ya la época donde uno podía escribir un libro y sobresalir y convertirse en rockstar, ya pasó.
porque ahorita todo el mundo podemos hablar de UX y la prueba es la cantidad enorme de blogs, de sitios, de manuales, de cursos, de bootcamps que hay. Sin embargo, en ese sentido sigue siendo todo este tema de UX extremadamente informal y tenemos un problema donde las empresas que contratan gente de UX les cuesta mucho trabajo distinguir los que son capaces de hacer diseño de UX de la gente que dice que puede pero no puede. La falta de formalidad en la educación y en la formación de gente de UX sigue siendo un problema. Porque estos días hay muchos talleres, hay muchos bootcamps, hay mucha gente que dice, aprende UX en 1 hora. Y los que hacemos UX dices, no, oye, ¿cómo crees? O sea, esto no es café instantáneo. Y por favor, no hagan café instantáneo, es un crimen. De acuerdo, ahí te apoyo. O sea, es como la comida china, ¿no? Si pides comida china y te la sirven en 5 minutos, sabes que algo está mal, porque no es posible que algo esté bien hecho en tan poco tiempo. Entonces, tenemos esa situación. Hay mucha gente que quiere aprender y yo creo que en América Latina, en todos los países de América Latina, tenemos un potencial enorme para poder crear los mejores diseñadores de UX del mundo, simplemente porque nuestra cultura es muy compatible con esta forma de trabajar y de pensar. Somos una región que estamos acostumbrados a el trabajo de servicios, que estamos acostumbrados a trabajar conectados, que estamos acostumbrados a hacer cosas para otros y que somos extremadamente sociales. Además de que tenemos una tradición centenaria, si no es que milenaria, alrededor de temas de diseño. Entonces, la oportunidad está ahí. De las empresas también les hace falta mucho crecer y madurar. Les cuesta mucho trabajo definir bien los roles, les cuesta mucho trabajo definir responsabilidades, sueldos y encontrar a la gente correcta para que hagan el trabajo. Y el asunto es que cuando van e invierten en la gente que no tiene las capacidades para articular bien el diseño de UX y sale mal, lo que viene pues es esta desilusión de, era esto, no inventes. O era nada más, compramos Figma y ya con eso. Claro. O UX es Design Sprint, no, cómprate un reloj, unos post-its y ya estamos hechos, ya. Y se vuelve, entonces regresamos al teatro, es decir, para la gente que no ha asimilado culturalmente que el diseño de experiencia de usuario tiene que ver con las emociones, los sentimientos y las percepciones de los usuarios respecto de un producto, tratan de moverlo, de moldearlo para que encaje en las preconcepciones que ya tienen sobre el tema. Y siempre va a haber gente dispuesta a cambio de dinero a decirles claro que sí, justo así se hace. Yo lo he vivido en carne propia, yo les digo, a mí me encanta estudiar UX, pero yo soy una persona de hacer, entonces yo constantemente estoy buscando cómo meterme en proyectos, cómo hacer cosas. He tenido la oportunidad de hacer proyectos para todo tipo de empresas, desde startups que van empezando hasta corporativos multinacionales malvados. Me ha tocado hacer proyectos en más de 20 países en este mundo. Y no es algo de un país específico, de una cultura, de un momento específico. Simplemente es que estamos en un momento de transición. Y si nosotros, que somos los que podemos articularlo, no lo comunicamos, como dices, no evangelizamos para que otras personas que no saben sepan, entonces nunca vamos a salir del lugar donde estamos y tampoco la profesión va a evolucionar para convertirse en lo que debe ser. ¿Que va a cambiar? Sí. Que tiene que cambiar por necesidad. Yo recuerdo una época donde empresas como Adobe hacían herramientas para esconder el código de los diseñadores. De no, tú usa Dreamweaver y mira, nada más vas a jalar cajitas para que ese código feo no te persiga y no te preocupes, es de esas cosas de matemáticas. Tú no tienes que preocuparte porque tú eres creativo. Eso no es para ti. Es una tontería de lado a lado. O sea, yo con muchos de los mejores programadores que conozco empezaron como diseñadores. Y son gente que hace programación en WebGL, que hacen animaciones de videojuegos o de cosas de física que requieren matemáticas extremadamente complejas, pero lo hacen porque es parte de lo que necesitan para crear su diseño. Entonces, la profesión tiene que cambiar inevitablemente.
de estos días decir que uno es diseñador de UX y que uno no entiende siquiera cómo funciona el código detrás de una página, de una app, es un diseñador que tiene un perfil incompleto. Lo mismo con los demás. Tratar con un programador, un project manager, un product owner que no saben de fundamentos de UX, pues es gente que tiene trunca su capacidad para hacer grandes productos. Oye, Mau, y retomando, porque a mí también me interesa esto que dijiste sobre el metaverse y todo lo que viene con 3.0 o la web 3.0. ¿Cuáles crees tú que, porque sobre todo creo que, o al menos desde mi perspectiva, en los siguientes años vamos a ver cambios significativos? Y esto va desde, seguramente vamos a tener otro tipo de interfaces que no necesariamente sean como las que conocemos hoy en tu dispositivo de mi teléfono, mi computadora, sino muy probablemente vamos a empezar a tener, vamos a llamarlo así, experiencias más inmersivas en tu automóvil. Seguramente vas a tener de alguna manera más algunas interacciones inclusive con robots, cuando es el delivery automatizado, y todas estas experiencias se pueden ir automatizando. Y el web 3.0, ¿por dónde crees tú que va el futuro del que hoy hace experiencias de usuario pensando en productos al estilo teléfono y computadora? ¿Por dónde crees que va el futuro de ese UXer en los siguientes quizás 10, 20 años? ¿Hacia dónde tendría que mirar? Miren, en 2018 fue un momento muy particular, muy especial, porque fue uno de esos momentos donde nuestra historia cambió. Y digo, para mucha gente el año fue y pasó sin mayor consecuencia, pero si uno lo observa detenidamente, pasaron 3 cosas bien importantes. La primera es que el millennial más chiquito, el millennial más joven, se volvió adulto, cumplió 18 años. Entonces, aquí estamos hablando de que la generación millennial, que es la generación más grande en términos de cantidad de gente a nivel mundial, no nada más en el momento, sino en la historia de la humanidad en los últimos 2000 años. Es un montón de gente, pero también es una generación muy peculiar porque es la primera generación que nació teniendo acceso a computadoras, a teléfonos y a internet. Muchos de ellos los educó una tableta, o crecieron viendo videos en internet, o crecieron viendo páginas o bajando aplicaciones, con lo cual tiene efectos culturales bien interesantes cuando ya no hay ese factor de sorpresa o de miedo que había en otras generaciones o en otros momentos de la cultura, sino que para toda esta generación, que representa casi el 50% de la población humana en este momento, todos ya han vivido con computadoras, con internet y con teléfonos. Por lo tanto, tanto sus necesidades como sus expectativas son bien diferentes. Estamos viendo de que son personas que ya no necesitan monedas o billetes para transaccionar, porque piensan en el dinero no como artefacto, sino como información. Son gente que hace amigos y convive, ya no saliendo a la calle a jugar, ya no yendo a lugares, sino que crean relaciones a través de videojuegos, a través de comunidades, de chats, de blogs, de la sección de comentarios en YouTube, y que estudian y aprenden, especialmente en estos días de pandemia, a través de una pantalla. Entonces, con ese cambio cultural, y de nuevo, antes de hablar de la tecnología, creo que debemos hablar de los usuarios, de la gente. Los usuarios siempre van primero. La tecnología debe seguir las necesidades y la cultura. Entonces, viene esta segunda parte donde también la tecnología va a cambiar. Cuando fue el cambio de la web 1 a la web 2.0, hubo un cambio en la percepción de la gente sobre la tecnología. Pasamos de la web de ingenieros a una web social. La web 3, pero la tecnología es básicamente la misma. Sigue siendo HTML, le cambiaron algunas cositas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. La gente sigue abriendo páginas en un browser. Ciertamente las computadoras son más chiquitas, hacen menos ruido, son más bonitas, tenemos mejores anchos de banda, pero sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Lo que cambió fueron los smartphones, esos no había. Y ahora hay muchos más smartphones que cualquier otra cosa. Pero incluso los smartphones ya llegaron a un punto en el que es difícil que puedan mejorar sin cambiar radicalmente. O sea, ya ahorita todos los teléfonos son básicamente clones de un iPhone.
Sí. Que tienen más pantalla, menos pantalla, que se doblan Las a la mitad. cámaras, sí. Pero es lo mismo, o sea, incluso el iPhone no hay gran diferencia funcional o en la experiencia de un iPhone actual y un iPhone 4. Totalmente. Incluso el impacto y la percepción de la gente ha cambiado, así que ahorita ven el iPhone y dicen, es que casi no pesa, qué chafa, sin duda, o sea, es toda la ingeniería, no, pero es que no sé, ya no se siente así como antes que lo veías y ahorita es como, hay otro iPhone. O sea, la percepción de la gente en relación a la tecnología y cómo se relaciona con ella también ha cambiado, entonces el diseño de las experiencias para ese futuro tiene que cambiar. Poca gente se imaginaba que estos días de pandemia pues la gente iba a voltear a hacer e-commerce y vean lo que ha pasado, el e-commerce. Sabíamos que esto iba a pasar, la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Claro. Lo que muchas empresas no calcularon fue la enorme cantidad de gente que lo iba a ver como una alternativa real. Y entonces del lado de las empresas pasó que no estaban listos para este momento. Pues si ven las cifras y los datos de los últimos 2 eventos de Buen Fin o Hot Sale en cualquier parte de América Latina, se van a dar cuenta de que todos los sitios tuvieron caídas porque no estaban preparados para la enorme cantidad de tráfico que iban a tener. Y eso es un tema, sí, de ingeniería, pero también de UX. Claro. Los temas de performance, estos días es mejor que una aplicación o un sitio carguen rápido a que se vean preciosos. Lo que la gente tiene prisa para resolver cosas. Y pues ahí viene 5G, pero en lo que viene hay gente que todavía está conectada con apenas 3G. Sí. Entonces, no podemos estar nada más pensando en la última cresta de la tecnología, sino en toda la gente que se está quedando atrás rezagada porque la tecnología todavía no los alcanza. Entonces, por mucho que hablemos de criptomonedas, de NFTs, de 5G, la verdad es que todavía hay muchos temas de experiencia antes de eso que tenemos que resolver. Y hablando del metaverso, el metaverso no es esta visión de Ready Player One. Hay muchas cosas antes de llegar a eso y probablemente lo que consideramos o lo que pensamos que es el metaverso estos días va a ser algo completamente diferente. Seguro. Pero también aquí es como nosotros como diseñadores y como comunidad de UX estamos en un momento crítico donde podemos definir y construir qué carambas va a ser ese asunto del metaverso. Es decir, tenemos la opción de sentarnos a ver cómo personas en Silicon Valley o en otro lado lo crean, o podemos involucrarnos y empezar a proponer. Que esa es la diferencia también. O sea, no nada más estamos esperando a que, ok, vamos a esperarnos a que salga la siguiente versión de Facebook para ver cómo diseñamos. Sino que estos días todos los diseñadores tenemos la capacidad de empezar a maquetar, de empezar a bocetar, a prototipar, a proponer, usando todas las cosas que ya sabemos hacer. Y a lo mejor es algo mucho más sencillo, ¿no? A lo mejor es simplemente un tema de regresar al esquemorfismo en los teléfonos o de conectarlo con otros sensores. No tiene que ser enormemente complicado. Lo que sí tenemos que enfocarnos es que sea la experiencia correcta para nuestros usuarios. Vamos, si le preguntas a una persona, oye, ¿te encantaría una página web con elementos 3D que giren? La gente va a decir, no, quiero algo que cargue rápido. O sea, quiero algo que no se trabe, quiero algo que no se caiga. Quiero algo que funcione en el teléfono que todavía tengo o con la conexión a la que tengo acceso. Quiero ser capaz de transaccionar online o semi-offline. Quiero poder ir y dejar de recibir papelitos cada vez que compro algo, porque eso es como una visión del siglo pasado. También pensando en cómo la cultura de nuestros usuarios va cambiando, justo temas como el cambio climático, de literatura digital, son temas que son súper importantes, o temas de movilidad. Ahorita estamos viendo mucha gente que está dejando el trabajo en oficinas para irse a trabajar a su casa por la pandemia, pero no van a regresar porque se dan cuenta que pueden hacer el mismo trabajo sin necesidad de invertir tanto tiempo yendo y viniendo a algún lado, lo cual también coincide con que mucha gente se van a empezar a mover a ciudades más pequeñas, se van a empezar a dejar el terreno de ciudades porque tienen una mejor calidad de vida, que es también parte de esa experiencia. Entonces tenemos mucho que hacer, o sea, hay temas así gigantescos. Hablamos del diseño de ciudades inteligentes, de aplicaciones en el espacio, de robots y drones y sensores,
y perros robots. Pero antes de eso, la pregunta es, ¿cómo hacemos que la vida de nuestros usuarios sea más sencilla, más cómoda? ¿Cómo hacemos que nuestros usuarios sean más plenos a través de la tecnología? Y todavía hay mucho que tenemos que hacer ahí. De acuerdo, de acuerdísimo. Ahí, Mauricio, la verdad es que ahorita que estabas hablando y que te escuchaba de pronto cuando estabas hablando de la parte de, pues, cómo ha cambiado, ¿no? Incluso los niños, cómo hoy aprenden en computadora. Justamente ayer, antes de grabar este episodio, hablábamos incluso de cómo hemos visto esos cambios en los niños alrededor de, ya les causa frustración. Entonces, digo, hay muchos temas que podríamos entrar en temas ya a lo mejor ya si quieres de diseño ético y podemos tener muchas cuestiones, pero basado en esto que todos nos comentas, yo te voy a hacer una pregunta que ahorita me sale. Tú y me atrevo a decir que Ulises, yo venimos de una camada que pues nos tocó buscar información, nos tocó picarle, nos tocó preguntar y posiblemente nos tocó aprender a la mala, nos tocó aprender, o sea, aprender desaprendiendo o aprender aplicando cosas. Tú particularmente te formaste en la disciplina. ¿Qué hace una persona para, digamos, porque todavía hay mucho que trabajar, pero para llegar a este punto de decir, ok, el entorno va a cambiar, todo esto se va a modificar y necesitamos tener la capacidad de adaptarnos con toda esta información que hoy sí hay, con estos cursos que hoy sí hay? Si tú tuvieras que recomendar algo, ¿cómo le hacemos? Porque está la cuestión de o nos formamos o nos vamos a la parte práctica de tomar un curso, una capacitación. ¿Tú cómo ves o cuál tendría que ser posible? Voy a llamar de hablar incluso de balance. ¿Cuál tendría que ser el balance incluso de esto? Sobre todo con estos retos que se nos vienen a futuro. Pues mira, en el mundo de UX, principalmente como diseñadores de UX, tiene que haber un buen balance entre teoría y práctica. Okay. Porque la gente que es 100% teoría, pues sí, ha leído todos los libros, ha tomado todos los cursos, pero es gente que nunca ha hecho un proyecto de verdad. Yo he tenido estas discusiones con gente en la academia y me odian por eso, pero es la verdad. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú no tienes doctorado, yo le digo, pues a ver, déjame ver tu portafolio, compadre. Yo no hago esas cosas, yo para eso tengo un equipo. Bueno, entonces no te digas que eres diseñador de UX. O sea, el diseñador de UX es el que hace UX, punto. Y hacer UX es hacer proyectos que la gente pueda usar. Alguien que no hace cosas, alguien que nada más habla del tema, es un maestro, es un académico, es un teórico. Y está bien, necesitamos teóricos y necesitamos gente que investigue y que haga estudios y que publique libros y artículos. Pero hay una diferencia enorme entre eso y decir soy diseñador de UX. Ajá. O sea, es como alguien que quiere aprender a nadar sin nunca tocar el agua. Así puede ver todos los tutoriales de YouTube, leer todos los libros, practicar en la alfombra de su sala, saberse todas las técnicas, y eso no lo va a llevar a ser un gran nadador. Hacer diseño de UX implica hacer cosas. Entonces, pues aquí la medida de un diseñador de UX es muéstrame tu portafolio. Yo creo que como profesionales lo que cada diseñador de UX, si quieren encontrar trabajo, si quiere abrirse oportunidades o simplemente si quiere ser un mejor diseñador, lo que tiene que trabajar no es en tomar más cursos, es en enriquecer su portafolio. Y entonces se va a dar cuenta de qué técnicas, herramientas o cosas necesita mejorar dentro de sus competencias para poder ser mejor. Tomar un curso no es garantía de que una persona se va a volver un gran diseñador, o siquiera de que va a ser un buen diseñador. Como la gente que toma cursos de inglés y pasan años y son incapaces de tener una conversación en inglés. En esos casos, si quieres aprender a hablar inglés, ponte a hablar inglés, ponte a practicar. Claro, de acuerdo. No nada más estar viendo los subtítulos en una película. Sin embargo, tiene que estar balanceado. Afortunadamente tenemos ahorita muchísima oferta y cada vez más acerca de formación en UX. Sin embargo, como les decía, la calidad de esa oferta es muy cuestionable y la gente que no sabe distinguir la buena oferta de la mala a veces va a caer en estos lugares donde va a tener una formación deficiente, y creo que ese es un gran riesgo para ellos porque
eventualmente van a terminar aprendiendo cosas que van a tener que desaprender después. Y van a gastar dinero y recursos que son escasos y muy preciosos para poder, para eventualmente quedarse donde empezaron. Yo lo que le sugeriría a cualquier persona que quiere crecer profesionalmente es que cualquier oferta formativa que tome tiene que tener una parte fuerte también de práctica. Y eso también se puede conseguir haciendo práctica por nuestra cuenta. Es decir, desde temas tan sencillos que hay en línea como el Daily UI Challenge, o hacer proyectos para la gente de la familia, o hacer proyectos para empresas así sin objetivos de lucro, ya sea asociaciones civiles, ONGs. Yo, por ejemplo, dono una buena parte de mi tiempo ya desde hace varios años en el programa de aceleración de startups de Google para países en vías de desarrollo. Tengo desde 2015 participando y me ha tocado ayudar y trabajar y enseñar a personas desde Canadá hasta Argentina y desde La Paz hasta Polonia a hacer buena experiencia de usuario. Y en el camino he aprendido yo mismo más sobre este tema porque me he enfrentado a problemas en los que nunca había pensado, a escenarios en los que nunca me hubiera metido, y también de ver cómo evolucionan estos proyectos y ver cómo pasan de ser una idea o de ser un callejón sin salida en algo que eventualmente es exitoso y es rentable. Entonces, yo creo que el tema de diseño sí tiene que tener una buena base teórica, pero necesitamos práctica. Y la otra parte, mi estimado, es que ya no debemos estar en esta idea de ser consumidores pasivos de información y de técnicas. O sea, una vez que una persona aprende las bases, aprende una técnica y tiene experiencia, tiene por lo mismo la obligación de empezar también, no nada más a repetir lo que ya escuchó de alguien más, sino empezar a ponerle su perspectiva para crear nuevo material y nuevas formas de trabajar. Es decir, en el mundo académico pasa mucho esto, que dicen, es que fulano dijo, citando el libro, como dijo mentado de tal. Y yo siempre les pregunto, ¿no tienes una opinión que sea tuya? O sea, deja de hablar de lo que dijo Norman, de lo que dijo Nielsen. Habla de lo que tú has vivido, habla de tu experiencia. O sea, lo que pasa en Silicon Valley, lo que pasa en otros países, no necesariamente es lo que nos toca vivir a nosotros, porque tenemos un contexto muy diferente. Completamente. Entonces, yo creo que, así como Ulises mencionaba hace un momento, la obligación de evangelizar hacia las empresas y hacia las comunidades, es parte de esa evangelización implica también empezar a desarrollar y a tener una propuesta propia. Mucha gente habla ahorita de influencers y de líderes de opinión de UX. Bueno, para ser un líder de opinión primero hay que tener una opinión propia. Nadie llega a ser líder de opinión repitiendo las opiniones de otras personas. De acuerdo. Entonces, es bien interesante escuchar, por ejemplo, gente de cómo aplicas design thinking en el contexto en el que vives, y personas que viven, por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, o que viven en las regiones más alejadas en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, que no trabajan para las grandes empresas, sino que tienen una empresa familiar o trabajan como freelancers por su cuenta. ¿Cómo adaptan todo eso? Yo creo que en el medio de UX no hay ni lugar ni espacio ni para vacas sagradas ni para grandes gurús. A mí me gusta pensar que la gente que hacemos UX, dado que nuestra vocación es hacia otras personas, siempre tenemos que abordar estos temas con humildad y con una actitud de servicio hacia los demás. Entonces no nada más es consumir el contenido para aplicarlo, no nada más esa acaparación de conocimiento de, mira, yo sé una técnica que tú no te sabes, por lo tanto yo soy mejor.
Eso De aquí no acuerdo. tiene espacio. De Y es acuerdo. algo que hace la enorme diferencia en la comunidad de UX contra otras comunidades, donde el conocimiento sí es moneda de cambio. El conocimiento es poder. Y el que sabe más, pues es el que puede más. Acá es al revés. El que comparte más es más relevante porque le aporta más valor a otros. De Y acuerdo. es algo que me gusta de las comunidades de UX, porque no conozco casi a nadie en estas comunidades que cuando le hacen una pregunta o le piden un favor, diga que no, ya sea para aclarar una duda. Entonces, y para redondear el punto, creo que también una forma de crecer profesionalmente es no nada más tomando cursos o clases, no nada más haciendo proyectos, pero también buscando asesoría y mentoría de personas con más experiencia. De acuerdo. Hay mucha gente muy valiosa, muchos ya han pasado por aquí con ustedes, Víctor García, Viviana, Adrián Solcá, mucha de la gente que colaboró con UX Nights, que donaron muchísimo de su tiempo y de su conocimiento, a cambio únicamente de la satisfacción de ayudar a otras personas a ser mejores profesionistas. Hay movimientos como UX Latam, o espacios y mucha gente que está ofreciendo apoyo a gente que va empezando, o también de personas que están subiendo en esa escalera corporativa y que ya le están ofreciendo trabajos como gerentes o managers o líderes de UX, donde su trabajo, más que hacer el prototipo, hacer el trabajo, es potenciar a otros para que sean mejores profesionales. Entonces, tiene que ser de los lados, los que ya saben, abrirse a ser mejores, a ayudar a otros a ser mejores, y los que van empezando, pues que tengan la actitud de buscar a otras personas que tengan más tiempo, más experiencia, y poder ser guiados para que puedan acelerarse. A mí me gusta pensar que hay mucha gente que puede aprender y saber lo mismo que yo, pero que no tienen que pasar 15 años picando piedra o rompiéndose el alma, sino que lo pueden hacer de una forma mucho más amena, mucho más rápida y mucho más directa. De acuerdo, sí, de acuerdo. Ahí yo estoy muy, muy de acuerdo. Sobre todo en la parte, ahorita en la parte que comentabas, es algo que hemos dicho en constantes ocasiones aquí, y yo particularmente siempre les digo, no se casen con una herramienta, no se casen con un proceso en particular. Incluso los retos son tan distintos que muchas veces tenemos, bueno, o en mi caso, muchas veces me gusta, a ver, ¿cómo afronto este reto? Pues agarro de aquí, agarro de acá, porque al final de cuentas tengo que, o sea, me gusta de alguna forma armar, ¿no? Una solución, ¿no? O buscar una solución por medio de unir distintas partes. También esta parte que comentas que es súper valiosa, independientemente de escuchar, independientemente de ver, todos como personas tenemos años y un montón de experiencias que llevamos a aplicarle a disciplina, ¿no? No es lo mismo, y siempre lo he comentado, la gente lo sabe, yo vengo del mundo de la música, mucho tiempo estuve en la música y mi chamba era animar personas, ¿no? Y eso de alguna forma hoy día me ha llevado incluso a aplicar ese tipo de cosas hoy día en la chamba, hoy día en la disciplina. Pero hablaste de un tema medular, las comunidades, enseñar, ¿no? Estar presente. Lo hemos dicho, muchos aprendimos contigo, aprendimos viéndote, aprendimos escuchando en UX Nights, ¿no? En cosas tipo, ¿qué significa ser comunidad? ¿No? ¿Qué pasa con ese tema de comunidad? Porque, pues, bueno, particularmente tú, pues, mucho tiempo de tu vida justamente te has dedicado a esto. Yo creo que las comunidades son justo ese espacio donde las personas acudimos, a veces para tener un hombro en quien llorar, a veces para sentir que no estamos solos, y encontrar eco en otras personas que pues andamos en el mismo camino y hacemos el camino más ameno cuando vamos juntos. Yo hace mucho tiempo participé en una comunidad que se llamaba Webmasters México, junto con otro montón de personas, que empezó precisamente como un esfuerzo para promover, imagínense ustedes, el rol del webmaster, como una persona que hacía páginas web. Y casi por accidente se convirtió en la comunidad más grande en aquella época, en el 2004, de profesionales de web de América Latina. Fue lo que a mí me puso en contacto con empresas grandes como entonces Borland, IBM, Macromedia y también Microsoft y Google y todas esas,
que me decían, oye, es que estás haciendo cosas increíbles, tienes un montón de gente, nosotros queremos llegar con ellos. Dale. Y es algo que siempre he hecho sin fines de lucro, porque yo no creo que las comunidades sean algo para lucrar. Alguien que desarrolla una comunidad como parte de un modelo de negocio lo entendió mal. Las comunidades no son para lucrar, pero bien hechas, las comunidades pueden convertirse en el camino para poder crear negocios que son lucrativos. O sea, no están peleados, pero hay que ser honesto y transparente al respecto. Uno no va a ayudar a la gente a cambio de dinero, pero cuando uno ayuda a la gente, eso bueno que uno pone en el ecosistema inevitablemente regresa, porque cuando el agua sube, todos los barcos se van para arriba, ¿no? La experiencia en Webmasters fue buenísima. Yo sabía poco de gestión de comunidades y es algo que he hecho a lo largo de mi carrera porque me encantan las comunidades y me gusta también pensar de que, como decía, no todo el mundo tiene que aprender cayéndose y tropezándose cada 2 pasos que da. Si hay alguien delante que ya sabe dónde están las piedras, pues es mejor ir juntos para irnos ayudando. Ahora, la gente que estamos en esto, yo creo que inevitablemente somos gregarios y nos interesa hacer esto. El tema de UX Nights, por ejemplo, fue algo que no puedo decir que fue ni idea mía ni creación mía, porque no lo fue. Yo fui meramente un espectador inocente que se vio involucrado en todo eso. Todo el tema de UX Nights empezó de la forma más inocente posible del mundo. Éramos 3 amigos que nos reuníamos una vez al mes en para tomar café, para platicar de temas de UX, para pues llorar en nuestros respectivos hombros, ayudarnos a conseguir gente. Y parte de eso era invitar a otros amigos, otros conocidos para presentarnos, para empezar a hacer una red de contactos. El asunto es que mes con mes las personas que invitamos, en lugar de pues, seguir su vida, se aparecían otra vez en el café. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen aquí? Pues que dijeron que nos veíamos en un mes. Ok. Entonces, eventualmente nos corrieron del café porque hacíamos mucho ruido. Y fue que empezamos a pensar, necesitamos hacer algo más grande, algo más formal, necesitamos darle más onda. Justo por esas épocas estábamos platicando que Verónica Trainor me decía, Mao, ¿por qué no haces un curso que tienes de usabilidad para móviles? Y yo, pues dale, lo armamos sin bronca. Pues yo lo regalo, es con mucho gusto. Hicimos inocentemente la convocatoria y se llenó de gente aquello. Fue cuando, ok, parece que tenemos foro, entonces pues vamos a hacerlo formal. Entonces tomamos como lo que más nos gustaba de diferentes plataformas, por ejemplo, el formato de TED, de hacer presentaciones de 15 minutos en lugar de 1 hora y las peroratas gigantescas, con el objetivo de que fuera práctico, que la gente entrara y saliera en 1 hora y se llevara cosas valiosas, y también de forzar a los speakers a ser puntuales, a ser directos, a ser enfocados. También tomamos cosas que nos gustaban de formatos como Pechacucha, de hacer intercambio de preguntas, de poner a varios speakers y de hablar de un tema específico en lugar de dejar que la gente hablara de lo que le diera la gana. Y lo más importante, de hacerlo completamente abierto y gratuito, sin costo de entrada, de manera que cualquier persona pudiera atender, de forma también de que la gente pudiera sacarle provecho y sobre todo de que fuera un evento al que nosotros nos gustaría ir. Entonces hablar desde temas súper básicos, pero también subir la barra para hablar de temas más complicados. Y de ahí salió UX Nights. No les voy a mentir, el primer evento que hicimos fue un desastre. Todo lo que podía salir mal salió mal. El lugar del Ben que habíamos conseguido lo clausuraron 2 días antes del evento. Lo cambiamos a otro lugar y ese día hubo manifestación, marcha y policías ahí abajo. Cayó un aguacero espantoso. O sea, todo lo que pueda salir mal salió mal. Y sin embargo, a pesar de que fue un evento donde llegaron 20 personas y Viviana, Verónica y yo dimos nuestras pláticas, fue el inicio de algo increíble. Fue de algo que 3 años después estaba haciendo eco en otras 5 ciudades en México, de que personas en todas partes del mundo, en América Latina, en Estados Unidos,
Incluso una vez en 2017 estaba yo en Polonia, en Cracovia, por una cosa de trabajo, y un tipo me llega y me dice, oye, ¿tú has escuchado esto de UX Nights? Así de, ¿en serio? O sea... Y una amiga con la que estaba me dice, él participa en UX Nights. Ah, ¿a poco eres tú? Es que he escuchado mucho de eso que hacen en... O sea, poder hacer una comunidad, empezar con algo chiquito y que pueda crecer a esos tamaños es algo padrísimo. Y no se requiere realmente mucho, excepto las ganas de hacer algo bueno, algo increíble para otras personas. Para mí así fue una experiencia increíble poder participar en UX Nights, no solo como cofundador, sino a lo largo de los 4 años que estuve participando en el evento, de colaborar con gente padrísima, muchos de los cuales ya han estado aquí, de ver mucha gente nueva, como Viviana Ortiz, que llegó a ese evento diciendo, quiero aprender. Y ahorita Viviana es una de las UX researchers pues, más chéveres que hay allá afuera ahorita en la escena aquí en México. No nada más por lo que sabe o lo que ha hecho, sino por cómo también ella misma ha llevado a mucha gente para que pueda convertirse en un excelente investigador. De ver personas que iban allá, que llegaban, es que una plática que vi aquí, una charla que vi, una persona que conocí acá, me cambiaron de carrera, cambiaron de negocio, o consiguieron becas, o vamos, el impacto que una comunidad abierta y enfocada en la gente puede hacer es enorme. Y lo hacemos para todos. Ya, por ejemplo, el último evento grande que hicimos en UX Nights en diciembre de 2016 fue un evento que Google patrocinó y nos trajo speakers de Japón, de Estados Unidos, de Europa. Ellos montaron todo y fue un evento gigantesco de todo el día. Y ahora sí, con comida gourmet y cerveza nice. ¿Qué es lo padre, no? De juntarse con gente que tiene lana, pero el espíritu seguía siendo el mismo. O de que conseguíamos auditorios padrísimos que no nos costaban un clavo, ahí en la EBC en Ciudad de México, o la Universidad de las Américas en Puebla, o el TEC de Monterrey en León, o el periódico Debate en Culiacán, que decían, usen el foro, porque lo que están haciendo me encanta. Entonces, vamos, cuando hablamos de comunidad es eso, la comunidad no tiene una cabeza per se, la comunidad la hace la gente que participa en ella. Y también es bien padre ver cómo personas que llegaban a UX Nights a ver, a aprender, a estudiar, de repente alzaban la mano y decían, oigan, yo quiero dar una plática también, yo quiero participar, yo quiero dar un curso. Creo que ya aprendí lo suficiente para empezar a compartir lo que sé ahora. Y así es como funciona esto. Entre todos nos damos la mano y ponemos el escenario para que todos puedan tener voz, para que todos puedan tener una opinión y para que también la gente nueva que va llegando pueda aprender de los demás y no nada más de unos cuantos. Las comunidades son planas. Entonces no tienen un dueño, no tienen un maestro, no tienen un líder. Más bien la comunidad es como la tierra, no es del que la trabaja. Entonces hace una experiencia padrísima. Es algo que continúo haciendo ahorita. Por ejemplo, sigo participando en las comunidades de Google como mentor del programa de aceleración de startups en países en vías de desarrollo. Participo en una comunidad con Microsoft que se llama Microsoft Regional Director, que es una comunidad organizada por Microsoft. Somos poquitos, somos como 150 en todo el mundo, pero es una comunidad global de gente que hacemos estas cosas. Durante la pandemia organicé el capítulo de Google Developer Group en Culiacán, Sinaloa, que no tenían uno allá, entonces con gente de allá lo organizamos y ya tiene un año operando online. Y me gusta pensar que independientemente de dónde esté la gente o qué están haciendo, todos los que trabajamos en UX, especialmente UX en español, somos una gran comunidad y siempre que haya la oportunidad de aportar, de participar o de dar algo, quiero que toda la gente sepa que cuenta conmigo, porque yo sé que cuento igual con todos ellos para seguir haciendo cosas padres, seguir haciendo cosas grandes.
Oye, pues esta anécdota, la verdad es que está súper cool y gracias. Yo personalmente diría gracias por haber hecho este tipo de comunidades, porque eso nos inspiró a Benja y a mí para hacer lo que hoy hacemos en este podcast. O sea, fue el hecho de decir cómo hacemos que ayudemos a gente, cómo hacemos que convivamos con gente, intercambiemos ideas y podamos tener esta clase de. Yo creo que es como bien lo dices, me quedo con esa frase de la comunidad es de quien la trabaja, ¿no? Y al final que sin fines de lucro, como dices, tarde o temprano se te regresa exponencialmente, ¿no? Entonces está muy, 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 muy chido. Gracias por ser parte de esa comunidad que nos inspiró a hacer hoy de UX Rebels. Y qué chido que sigas en otros foros ayudando a que más gente tenga visibilidad, ¿no? Y que tengan voz para poder seguir compartiendo la experiencia, porque eso al final solo recae en que la gente pueda, esta industria, en la que sea que estén esas voces, pueda mejorar, ¿no? Y ya para cerrar, nos gustaría que nos contestaras, porque sé que nos podríamos ir, y Benja y yo nos podríamos seguir 3 horas contigo platicando sin ningún problema. Sé que tienes de dónde, aparte tienes de dónde darle, pero solo para cerrar, 3 personas, diseñadores, no diseñadores, ingenieros del área, que sean personales, no tienen que ser famosos, 3 personas que en tu vida te han inspirado, te han marcado, te han hecho una diferencia. ¿Cuáles serían esas 3 personajes? Insisto, no tienen que ser famosos, a lo mejor son muy personales, no tienen que ser exactamente del rubro UX, ingeniero, etc. De donde tú digas 3 personas que te han dejado algo en quien es hoy Mauricio Angulo. Pues mira, en particular, y así, un shout out bien importante para mi amigo y colega Arturo Toledo. Él es un gran diseñador gráfico. Él es mexicano, aunque desde hace tiempo vive en Seattle. Nos conocimos en Microsoft. Él era Product Manager entonces de la suite de Expression Design. Y creo que fue la primera persona que conocí que estaba metidísima en el mundo de UX. Y puedo decir que fue mi escalera para entrar a este mundo. Y es un tipo que es súper chévere, que es súper creativo, que es increíblemente talentoso. Él y su hermano ahorita Alex, están trabajando precisamente en temas de realidad virtual y aumentada. Tienen su shop ahí en Seattle. Entonces son personas que admiro muchísimo. Otro que fue uno de mis maestros y mentores mientras yo estaba aprendiendo de UX, que es el señor Bill Buxton, que es pues una institución el hombre. O sea, él estuvo ahí en Estados Unidos en el centro de investigación de Xerox en Palo Alto y fue parte del equipo que diseñaron y crearon los entornos de interfase gráfica que conocemos hoy, la metáfora de escritorio, el mouse, las ventanas. Y ahí me tocó trabajar con él y aprender de él hace algunos años. O sea, justo cuando estaba pensando yo de qué más hago aquí, me pusieron un curso con este señor. Y él me dijo, ten mi correo, ten mi teléfono, cuando vengas aquí a San Francisco me buscas. Y correo que le he enviado me lo contesta. Es un tipo súper increíble, es totalmente hippie. Tiene un par de libros increíbles que si pueden echarle un ojo a esto, hablando de libros para recomendar, el de Sketching User Experiences de Bill Buxton. Es el tipo de libro que puedo decir que cambia vidas. O sea, fue a mí el libro que me hizo pensar sí puedo ser un diseñador de UX. También a Natalia Vivas, que es una persona súper chévere y que ya tengo 10 años de conocerla, de que me invitó a participar sin conocerme, sin ver mis credenciales al evento del Día Mundial de la Usabilidad en 2010. Y que es alguien con quien tener estas conversaciones es padrísimo, que es una persona pues que empezó, que impulsó todo el tema de UX desde la academia, impulsando el evento del Día de la Usabilidad, después empresarialmente con Usaria, tanto en Colombia como acá en México, y que en muchos sentidos pues es la conspiradora y la culpable de muchas de las cosas que han pasado en el mundo de UX en español, a veces queriendo y a veces sin querer, pero que definitivamente es alguien a quien yo admiro muchísimo y que vale la pena seguir. Y por ahí se puede agregar un cuarto, sería Alison Franklin,
colega brasileiro radicalizado en México, que es también promotor del Día Mundial de Arquitectura e Información, parte del equipo W3C de accesibilidad allí en Río, y que es un cuate que igual tiene este espíritu de comunidad, que a pesar de que es un tipo que sabe muchísimo y que tiene unas experiencias increíbles, siempre tiene el tiempo y la inquietud de ver cómo comparte lo que sabe con otras personas. Honestamente, si hubiera más gente como cualquiera de estos cuatro, creo que el mundo sería un lugar mucho mejor. No, un montón, Ma, un montón. La verdad es que nos quedamos... Yo, siempre digo, me atrevo a hablar por Ulises, y Ulises siempre creo que se atreve a hablar por mí, pero la verdad es que nos quedamos maravillados. Y estas personas que mencionas, siempre lo hemos comentado y lo hemos hecho en algún foro, como Natalia fue, con quien yo tomé mi primer taller de usabilidad, ¿no? Por ahí del 2012, 2013, ¿no? Ya formalmente. Y bueno, y un abrazote a todos los que comentas. Mauricio, realmente agradecerte que hayas venido al podcast, que hayas aceptado venir aquí a charlar una mañana de sábado, ¿no? Con nosotros. Ya luego te vamos a invitar al formato donde hay chelas, pero eso sí, ya se lo grabamos ya más tarde. Pero no, agradecerte, muchas gracias por haber sido partícipe de este segundo episodio de la tercera temporada de UX Rebels. Y encantado. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, Mau, si quisieran seguir la conversación contigo, contactarte, redes sociales, LinkedIn, no sé si tengas Twitter, ¿dónde la gente puede contactar, buscar? Soy fácil de encontrar, principalmente en Twitter, en Mauricio Angulo, o en LinkedIn, igual como Mauricio Angulo. Tengo un sitio personal donde están todos mis puntos de contacto en about.me/Mauricio Angulo. Y a veces me tardo, pero siempre contesto. Entonces, soy fácil de encontrar. Pues muchísimas gracias. Este episodio estuvo de lujo. Las anécdotas han estado de lo mejor. Yo estoy muy emocionado, muy contento. Totalmente, sí, totalmente. Esta temporada creo que va a ser así, todo al asador. Bueno, a la gente que nos está viendo ya en YouTube, a la gente que nos está escuchando ya en Spotify, el episodio pasado no lo mencionamos, pero vayan y suscríbanse al newsletter que tenemos ya en esta temporada. Exactamente. Vayan y suscríbanse. También vayan y suscríbanse a Iterative Thinking de Ulises. Vayan al Vista 360 que tengo yo. Exacto. Vayan a mis canales. Nada, Ulises, no sé si tengas anuncios parroquiales, porque tú eres aquí el de los anuncios. Un saludo al patrocinador de la polera de Ulises. Un saludo a... Muestra en pantalla, Ulises, muéstrala. Exacto. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú tienes la sudadera y los reclamos me llegan a mí de cuándo va a llegar la mía. Les digo, ni yo tengo. Exacto. No, pero es un prototipo. Tengo, es un prototipo en validación para ver si se hacen estas sudaderas, ¿no? Pero buenísimo. Muy bien. Un saludo ahí a Pizza Scooter. Pues síganlo en Instagram si quieren saber más sobre pizza, que fue el que me regaló esta sudadera. Y nada, pues por ahí, pues no tengo ningún anuncio parroquial, nada más que agradecer a Mau nuevamente. Y la verdad es que muchísimas gracias por habernos escuchado, Spotify o en cualquier plataforma de podcast de audio de su preferencia, o YouTube. Muchas gracias por haber estado y nada, pues creo que nos despedimos con el grito de guerra, ¿no, Benja? Con el grito de guerra, y bueno, y ustedes ya lo conocen. Y recuerden, ¡Somos Rebels!